¿Sabes qué es la hipertensión arterial pulmonar? La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara que se presenta cuando hay una elevación de la presión sanguínea en la arteria pulmonar. Una persona que la padece y que no ha sido diagnosticada puede acudir al médico quejándose de falta de aire y fatiga inusual. Este padecimiento puede afectar a personas de todas las edades, pero uno de sus principales blancos son las mujeres jóvenes y en edad reproductiva. Si quieres saber cómo se vive día a día con la enfermedad, quédate en Diálogos en Confianza e infórmate cómo se diagnostica y qué opciones de tratamiento existen. Bienvenidos a Diálogos en Confianza, qué gusto estar con ustedes un lunes más hablando de temas interesantes de salud y vamos a platicar de hipertensión arterial pulmonar. Se estarán preguntando ustedes qué tiene de diferencial la hipertensión arterial pulmonar de la hipertensión arterial sistémica de la cual hemos hablado y ustedes seguramente tienen algún familiar o algún conocido que la padecen. Nuestros especialistas nos van a hacer la diferenciación, pero es muy importante que ustedes conozcan que hay dos sistemas circulatorios. Lo voy a dejar un poquito para más adelante para que comprendamos la anatomía y por qué nada más hablamos de pulmonar en vez del resto de todos los demás órganos. Es muy importante que hagamos esta aclaración porque la sintomatología es diferente y el tratamiento va a variar también y es importante conocer de qué se trata esta enfermedad. Como todos los lunes me acompaña Oscar. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte, igualmente a todas las personas que hoy nos acompañan en esta transmisión de Diálogos en Confianza. Y como bien lo decías, creo que es un tema muy importante, así que la invitación es para que en las redes sociales nos escriban, nos manden sus preguntas, porque seguramente pues habrá ciertas confusiones o para quienes no lo han vivido todavía. Desde luego, como enfermedad rara, pues lo menos que tú deseas es vivirla, sin embargo, pues por eso es muy importante entonces estar al tanto de todo lo que ocurra hoy aquí en el programa para tener la información. ¿En dónde nos pueden seguir? Bueno, evidentemente en la señal abierta de televisión, en el canal 11 o en un sistema de cable, pero también por internet. La dirección para poder hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. También tenemos la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde ustedes podrán encontrar el Facebook Live, este espacio donde también nos pueden ver, pero mandar también sus preguntas y comentarios. En la línea telefónica también nos pueden escribir y allí el teléfono para comunicarse es el 51 66 4000. Saludo, por cierto, a mis compañeras y compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia. Le damos la bienvenida con mucho gusto y saludamos a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden ver y seguir a través de la señal internacional de nuestro canal. Y le damos también la bienvenida a los y nuestra especialista. Y quiero dar las gracias que está con nosotros nuestra intérprete en lengua de señas mexicanas, Fabiola Ruiz. Gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de que les presente a nuestros especialistas, les vamos a enseñar una cápsula de qué es esta enfermedad para que nos vayamos enterando de qué vamos a platicar el día de hoy. La hipertensión arterial pulmonar es una enfermedad rara que afecta a las arterias de los pulmones, en donde estas arterias se van engrosando y este engrosamiento condiciona una disminución en el flujo de la sangre y esto hace que esta presión se eleve y por consecuencia afecte la función del corazón. El corazón va creciendo también en consecuencia de esta presión alta en esas arterias del pulmón. Los principales síntomas de la enfermedad son falta de aire, ya sea al ejercicio habitual o bien en reposo, cansancio. Los pacientes pueden experimentar también sensaciones como de desmayo o desmayarse y ya en una forma ya más avanzada puede haber inclusive que los labios se pongan color azul, e igual forma las uñas. Son esos pacientes que de tener unas actividades normales o el caminar diario empiezan a notar estos síntomas. Es habitualmente en personas jóvenes esta enfermedad.
La clasificación se hizo en relación a las lesiones de la patología, es decir, a estas características que tienen las arterias del pulmón, y en base a esa alteración se hizo la clasificación, se llama una clasificación biopatológica, y está en relación a 5 grupos. El grupo 1, que se llama hipertensión arterial pulmonar, es un grupo en donde hay algunas enfermedades que están asociadas, y las asociadas a anorexigénicos, a fármacos que en algún momento se tomaron, y a drogas, que son las causas del grupo 1. El grupo 2 está en relación a problemas del ventrículo izquierdo, es decir, cardiopatías isquémicas, pacientes que tienen algunas otras enfermedades que hacen que el corazón no se contraiga y se relaje de forma adecuada, o bien que hay alguna alteración de obstrucción en ese ventrículo izquierdo. El grupo 3, que está asociado a problemas, le llamamos de hipoxemia, que son afecciones propiamente hacia el pulmón, generadas por enfermedades por tabaquismo o el EPOC, fibrosis pulmonar o la asociación de los dos factores, tanto fibrosis como obstrucción, alteraciones de apnea obstructiva del sueño, que si bien esto también va generando hipertensión pulmonar, problemas asociados a la altitud, a la altura, y un problema que se llama hipoventilación alveolar, que es asociado en pacientes con algún cierto grado de obesidad, que estos alveolitos no se expanden de forma correcta y genera hipoxemia. El grupo 4 está en relación a tromboembolia pulmonar crónica, que son trombos crónicos, como su nombre lo dice, que no se reabsorbieron cuando hubo un evento agudo, y estos trombos, al no reabsorberse después de 3 meses de tratamiento de anticoagulación efectiva, se quedan esos trombos y hacen un material fibroso. Eso obstruye también la circulación y genera hipertensión pulmonar. Y el grupo 5, que le llamamos misceláneas, o que se ha denominado misceláneas, porque hay muchas enfermedades que pueden causar tanto problemas que afectan la circulación propiamente de las arterias del pulmón o las venas del pulmón, entonces puede tener dos componentes, y ahí son enfermedades muchísimo más raras, son enfermedades como problemas tiroideos, depósitos de enfermedades de Gaucher, que son algunas otras alteraciones ya muy particulares. Esto se ha determinado por la OMS, estas clasificaciones, la más severa, hipertensión arterial pulmonar grupo 1, y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Es mucha información, pero ahorita nos la van a barajear más despacio nuestros especialistas, a quienes les voy a presentar. Bueno, ya la vieron en la cápsula, pero le doy la bienvenida aquí en vivo a la doctora Nayeli Sayas Hernández. Bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por las cápsulas. La doctora es médico internista, especialista en medicina del enfermo en estado crítico, cardioneumóloga, adscrita al Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Secretaría de Salud. Ella es encargada del programa de hipertensión pulmonar por tromboembolismo pulmonar crónico. Tiene un máster en hipertensión pulmonar y presidente de la Sociedad de Medicina Crítica Cardiovascular. Les presento también al doctor Guillermo Cueto Robledo. Bienvenido, doctor. Hola, mucho gusto. Es médico internista, intensivista y cardioneumólogo, expresidente del Consejo de Neumología, profesor de pregrado de neumología en la UNAM y en la Universidad de Anáhuac, responsable de la Clínica de Hipertensión Pulmonar y de Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas del Hospital General de México de la Secretaría de Salud. El doctor Humberto García Aguilar, bienvenido, doctor. Gracias, buen día. Coordinador de la Clínica de Hipertensión Pulmonar Pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del ISSSTE, profesor de Cardiología Pediátrica de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y nuevamente el doctor Tomás Pulido Zamudio, bienvenido. Gracias. Es médico internista, neumólogo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Nacional de Medicina, jefe del Departamento de Cardioneumología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Secretaría de Salud. Bienvenidos, doctores. Como comentamos, es un tema difícil que pedí que barajáramos más temprano. La doctora nos acaba de dar una excelente cápsula con muchísima información, pero poco a poco la vamos a ir desglosando. Y mi primera pregunta hacia ustedes es que expliquemos al público cuál es la diferencia entre la hipertensión arterial pulmonar y la hipertensión arterial sistémica, que es la que conocemos o es más conocida. Ok. Como se mencionó en la cápsula, o como tú mencionaste, lo importante es entender que en el organismo hay dos circulaciones. La circulación mayor, que es la circulación que sale del lado izquierdo del corazón, lleva la sangre a través de las arterias a todo el organismo y generalmente es la presión que nosotros medimos normalmente en las arterias. La circulación menor, que es la circulación pulmonar, es la que se encarga de llevar la sangre no oxigenada a los pulmones para que ahí se oxigenen y regrese al otro lado. Entonces, del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar y este ventrículo derecho, al bombear la sangre, hace que esta sangre
llegue a los pulmones para que ahí se oxigenen. Déjame interrumpirte un poquito. El ventrículo derecho es, acuérdense que el corazón tiene 4 cavidades, los ventrículos son las grandes de abajo y el ventrículo derecho, como dice el doctor, es el que a la hora de que se exprime o contrae el corazón, lanza la sangre hacia el sistema pulmonar. Entonces, la presión que normalmente medimos en el brazo 120-80 es muy diferente a la que se intenta medir, y vamos a hablar más adelante de los métodos por los cuales podemos medir a la presión pulmonar. La presión pulmonar es una tercera parte de la presión sistémica, es mucho más baja. ¿Por qué? Muy sencillo. El corazón tiene que bombear, el ventrículo derecho tiene que bombear sangre nada más a los pulmones. Es decir, lo único que tiene que hacer es mandar sangre al tórax. Por eso la presión es más baja. Además, las arterias pulmonares se van dividiendo en capilares y eso hace que tengamos un sistema, digamos, plegable, en donde podemos recibir, o la arteria pulmonar puede recibir toda la sangre, todo el flujo sistémico, es decir, 5 litros por minuto. Esta diferencia hace que la presión pulmonar normal en situaciones normales sea alrededor de 20/10 más o menos milímetros de mercurio comparado con el 120/80. Entonces, esa es la explicación de por qué es menor la presión en el circuito pulmonar. Hablamos de hipertensión pulmonar cuando está presión adentro de los pulmones o cuando hay una resistencia o algo que impide que el ventrículo derecho se vacíe y la presión adentro de los pulmones aumenta. Generalmente el diagnóstico se hace con un cateterismo cardíaco derecho, ahorita podemos mencionar todos los estudios, pero la definición de hipertensión pulmonar es una presión pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Si estamos hablando que la presión sistólica es 20, la presión diastólica es entre 10 y 15, entonces la presión media tiene que ser menor de 25 milímetros de mercurio. Y esa sería la definición. Perfecto. Entonces, como les espero haya quedado claro, pensemos, ahora están muy de moda las albercas, que dentro de la misma alberca tienen un jacuzzi. Qué rico, todo el mundo hemos visto en alguna foto o algo. Pensemos en la alberca grande con toda su tubería como la circulación sistémica y el jacuzzi chiquito que tiene su propia circulación de agua caliente es la circulación menor. Así es una analogía para que entendamos que tenemos 2 sistemas de tuberías, aquí sería de irrigación, que nos funcionan por todo el organismo. ¿Y qué? Quizás si me dejan acotar. Claro, doctor. Esta división que acabas de hacer y que acaba de hacer el doctor Pulido en relación a circulación sistémica y circulación pulmonar, debe de dejarles claro a ustedes, ¿sí?, que el corazón lo dividimos en una parte izquierda y una parte derecha, ya dicho por ti. Bueno, la circulación sistémica siempre va a repercutir a nivel de la parte izquierda del corazón, sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo, a diferencia de todas aquellas enfermedades que den lugar a hipertensión pulmonar, van a repercutir sobre todo en el ventrículo derecho. Por eso es que siempre, cuando hablamos de hipertensión pulmonar o de hipertensión arterial pulmonar, siempre nos referimos específicamente al ventrículo derecho. Hay mucha interacción, enfermedades pulmonares van a repercutir en el ventrículo derecho. Enfermedades sistémicas, verbigracia, la hipertensión arterial sistémica, va a repercutir a nivel del ventrículo izquierdo. Yo creo que perfecto, gracias, doctor. Claro, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta, doctora, nos explicó claramente la clasificación, que suena un tanto complicada. ¿Por qué la importancia del grupo 1 y la importancia del grupo 4? Sí, importante muy bien diferenciar, porque dentro de la clasificación, que está agrupada a 5 entidades, las más frecuentes es una que llamamos grupo 2, y el grupo 2, como ya lo comentaba el doctor Cueto, está en relación a problemas que afectan directamente al ventrículo izquierdo, que son las más frecuentes inclusive, y el grupo 3. Del grupo 2, alteraciones como cardiopatías isquémicas que mencionábamos, problemas de las válvulas, dos cardiopatía isquémica es cuando no le llega sangre suficiente al mismo corazón. Correcto, cuando alguna arteria del corazón que irriga el corazón propiamente está obstruida por alguna placa de calcio y eso no permite una buena perfusión y por lo tanto el tejido sufre. ¿Okay? Otro problema son las alteraciones en las válvulas. Las válvulas son como las puertas dentro de esas cavidades que ya se mencionaban, 2 aurículas que están arriba, 2 ventrículos y cada una de las salientes de las arterias pulmonar o la arteria
más grande que se llama aorta, tienen unas puertitas. Y esas puertitas pueden estar afectadas y causan alteraciones valvulares. O cierran demasiado o quedan insuficientes o muy grandes, vaya la expresión, y eso hace que la sangre vaya afectando el ventrículo izquierdo. Este grupo 2 particularmente es un problema de una hipertensión pulmonar que una vez tratada la causa, se puede corregir esa hipertensión pulmonar o disminuir, y es una hipertensión no tan severa. El grupo 3, que es un grupo pulmonar también que es frecuente, un problema del parénquima, del tejido, que está en relación a tabaquismo, que está en relación a problemas de inflamación como enfermedades intersticiales, que es una inflamación por muchos factores que pueden afectar este pulmón, y condicionar un engrosamiento, y esto hace que las arterias también se compriman a nivel de la circulación pulmonar y generar hipertensión. Digamos que son los grupos más frecuentes. ¿Por qué es importante hacer esta mención? Porque estos dos grupos, que son los más frecuentes, el tratamiento que se utiliza para el grupo 1 y el grupo 4, que ahorita definiremos, no son medicamentos específicos para estas entidades. Entonces, es muy importante tener muy claro este concepto de la clasificación. El grupo 1, que es la hipertensión arterial pulmonar, es propiamente las arterias que están afectadas, que se empiezan a engrosar. Hay varios factores que vamos a ir aclarando conforme el tiempo, pero esta entidad, propiamente las arterias, son las que están dañadas. Y el grupo 4 por trombos crónicos. Entonces, estos dos grupos, el grupo 1, que es hipertensión arterial pulmonar, y el grupo 4, que es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, son las dos entidades en donde hay tratamiento específico de los medicamentos que se han diseñado para estas enfermedades, claramente, únicamente para estos dos grupos. Ajá. Y el grupo 4, que es la potencialmente curable por un componente de cirugía, por cirugía también que puede ser curable. Entonces es muy importante diferenciar estos grupos para que podamos entender qué pacientes son candidatos a recibir un tratamiento específico o no. Entonces lo que nos acaban de explicar ahorita los doctores es que dependiendo de la causa que te esté generando la hipertensión arterial pulmonar, va a ser el tratamiento, y por eso vamos a ir viendo cómo se va estudiando esta enfermedad para saber exactamente qué es lo que está pasando y ver, como dice la doctora, si hay una causa que puede resolver la causa, y entonces se acabó el problema, como puede ser que se esté tapando algo que no esté dejando salir la sangre, o ver si el problema está a nivel de los pulmones, que hay mucha resistencia y la sangre tiene que estar empujando. Vamos a ver exactamente cómo se estudia esta enfermedad, vamos a platicar con gente que tiene esta enfermedad y vamos a ver si le puede pasar o no a los niños. Vamos a un corte y regresamos aquí con ustedes. No se vayan, estamos en Diálogos en Confianza. Tengo 10 años y mi enfermedad es HAP, hipertensión pulmonar arterial. Me gusta jugar a Barbie. Cuando estoy aquí en casa leo, estudio y bueno, veo la tele un rato. Mi materia favorita es español y ciencias naturales. Mi hija nace con 8 meses de gestación, en el cual es valorada como una niña prematura. La califican como si tuviera 6 meses, con 1,2 kg. Yo necesito oxígeno para que la sangre llegue a mi cabeza y pues pueda funcionar muy bien mi corazón. Hay días muy fuertes, muy pesados. Su cansancio que ella tiene, o para poder realizar alguna actividad, nosotros requerimos de tenerla en descanso, sin ninguna actividad, para poder realizar alguna actividad. Esto es como si fuera un celular, vamos a ponerlo así. Tú cargas una pilita. Esa pila es para que pueda durar cierto tiempo. En su caso, dependiendo cómo se encuentre su organismo, cómo se encuentre ella, las actividades que pueda tener y lo que esté en ese momento favoreciendo el medicamento, porque no siempre a todos les cae de la misma forma. Cuando voy a la escuela, llego aquí y pues me empieza a doler la cabeza y me empieza a dar todo vueltas. Entonces siento como si me fuera a ir, como si me fuera a desmayar. Entonces eso, pues por eso no puedo ir mucho a la escuela. Es muy difícil porque sabemos que es una enfermedad totalmente discapacitante y que no es fácil de entender. No es fácil que lo comprenda la sociedad, todavía no tenemos nosotros un conocimiento, una cultura para poder entender que hay diferentes tipos de discapacidad. Entonces es trabajar también con una inclusión. Tenemos el apoyo de los médicos, tenemos el apoyo de la institución de su escuela, de las maestras,
pero lógicamente que no llevas una vida normal, ¿no? Es una vida limitante, es una vida llena de cuidados, una vida que de repente se transforma, cambia mucho. No ves a tu hija totalmente cumplir esos sueños, esas metas que quiere cumplir, pero sigues adelante y eso es lo principal para nosotros. El consejo que le quiero decir a los niños y a las personas es nunca se rindan. Mi sueño es ser actriz y cantante. Agradecemos mucho el testimonio de esta pequeñita, de toda la familia, en verdad, porque creo que pues, cuando una persona vive esta enfermedad y más a esta edad, la familia entera se vuelca, ¿no? Entonces, pues qué importante justo todo lo que nos acaban de compartir. Y hablando de compartir, quiero compartirles las llamadas y los comentarios que nos hacen llegar ustedes. Muchas gracias por comunicarse. Claudia Manso R. nos dice, espero que traten el tema de trasplante pulmonar, ya que es una pena que en este país no tenemos esta oportunidad de vida y en otros países el costo es millonario. Gabriela Ortega nos dice acerca de la hipertensión arterial pulmonar, les quisiera compartir que yo tengo una hija de 10 años que es paciente y lamentablemente quiero hacer extensiva la mención de que pues el sector salud no hay los medicamentos suficientes para los pacientes, escasean mucho los medicamentos. Aparte, hay muchos pacientes que ahora, en lo que va de el año pasado para acá, han muerto varios amigos de esta enfermedad por falta de los mismos. Entonces, pedimos que se haga extensiva esta solicitud para que todo eso llegue a todos los hospitales, pero además que los médicos también sean capacitados adecuadamente para atender a estos pacientes, porque en ocasiones incluso hasta se llega al hospital y se les tiene que explicar a los mismos médicos lo que es o lo que implica la hipertensión pulmonar. Y en lo que investigan, muchas veces se llega a perder el tiempo y los pacientes llegan a perder la vida. También se requiere de una conciencia social que se recalque que se trata de una discapacidad no visible. Mi hija se llama Esperanza Aceves y tiene 10 años. Muchas gracias por compartirlo. Esta otra llamada es de Elsa y nos dice, yo dormía muy bien y hace 3 años empecé a roncar. Quiero saber si este puede ser un síntoma de la hipertensión pulmonar arterial o en realidad no tiene nada que ver y simplemente pues es una coincidencia. Nos dice también Lev Osmara, hace 5 años fui diagnosticada con hipertensión arterial pulmonar y me suspendieron el tratamiento porque dicen que soy asmática. Pero el nuevo doctor me dijo que sí tengo y el ginecólogo piensa que es necesario quizá suspender el embarazo. Aunado a esto, el neumólogo me dice que ya no hay nada que él pueda hacer, que ya estoy embarazada y pues entonces, ¿que ya qué? Y además nos comparte un poco más adelante que es su primer embarazo y que evidentemente pues en lo emocional también es algo muy delicado de tratar como para decir solamente suspenda el embarazo, que si debe asistir a otro especialista o cuáles son sus alternativas. Rocío Cruz nos dice, gracias por seguir difundiendo esta enfermedad, pero no se olviden de que también ya los diagnosticados no están recibiendo el tratamiento y ha cobrado la vida de muchas personas en la comunidad. Angélica Virgen Magaña nos manda saludos. Beto Pérez nos dice, tengo una duda, mi padre fue diagnosticado con EPOC y poliglobulia. Poliglobulia, exactamente, desde hace 3 años y estuvo en el hospital. También le creció el corazón, sin embargo, en su clínica, después de la hospitalización, no le han vuelto a hacer un chequeo mayor a una sangría cada medio año. Tiene un tanque de oxígeno y ocasionalmente un estudio de sangre. Le dicen que va bien, pero él se siente fatigado todo el tiempo. También quiere agregar que es hipertenso. ¿Hay algo más que se pueda hacer? Nadie hasta el momento les ha explicado de qué se trata la enfermedad. ¿Qué pueden esperar entonces en un futuro? Su edad es de 65 años. Y parte de las preguntas y comentarios, gracias por hacerlos. Recuerden que estamos aquí para contestarles todas sus dudas. Si no salen a lo largo de la plática con los especialistas, las estoy apuntando para que las contestemos en el último bloque del programa. Ahora voy a retomar la cápsula que vimos y les dije justo antes de irnos al corte que esta enfermedad puede afectar a diferentes edades y nos acaba de quedar perfectamente claro que hay una niña, tenemos aquí un pediatra con nosotros. ¿Qué sucede con los niños? Desgraciadamente, esta enfermedad en la etapa pediátrica es más grave.
un niño que tiene hipertensión arterial pulmonar, si no recibe un tratamiento, puede perder la vida antes de un año. A diferencia de un adulto que si no recibe tratamiento, pues tiene casi 3 años de sobrevida. O sea, son situaciones más graves en la edad pediátrica. Por la otra parte, desgraciadamente, es una enfermedad de baja incidencia. Se estima más o menos un niño enfermo por cada 1.000.000 de habitantes. Y digo desafortunadamente porque este niño cuesta mucho trabajo diagnosticar. Entonces es una enfermedad muy infrecuente, muy rara, pero cuando aparece es catastrófica, es terrible. Esto es importante que lo mencionemos porque yo siempre digo, en medicina manejamos mucho la estadística, pero cuando tu hijo es el único en 1.000.000, ¿qué te importan de los 990? Así es. Lo que importa es tu hijo. ¿Cuáles son las causas en niños? En las causas en niños, como hace rato hablábamos de hipertensión arterial pulmonar del grupo 1, me voy a especificar en este grupo especial, lo más común son cardiopatías congénitas. Son defectos al nacer del desarrollo del corazón. Son niños que nacen con un corazón que en su desarrollo se quedaron con agujeros o no se desarrollan los 2 ventrículos o las válvulas que hemos platicado. Entonces son niños que requieren también una cirugía. Desafortunadamente, en México no tenemos esa capacidad para que todos los niños sean operados en tiempo y forma. Un poco otra vez de números, se sabe que de cada 1.000 niños que nacen, 10 tienen enfermedad del corazón. Y si nosotros hacemos una comparación de que el año pasado en México nacieron 2 millones de niños, significa que nacieron 16.000 niños con problema cardíaco. Y de esos 16.000 niños, la mitad tienen que operarse en el primer año de vida. Es decir, 8.000. 8.000. Nuestra capacidad institucional son de 4.000. O sea, ¿qué significa? Que tenemos una deuda como país a 4.000 niños que si no los tratamos van a terminar desarrollando hipertensión arterial pulmonar. Y esto, pues desgraciadamente, estos pacientes pues llegan a la etapa de adolescentes, incluso llegan a la etapa de adultos, y muchas veces el adulto con cardiopatía congénita es bien complicado que haya médicos especialistas para que sepan tratar a estos pacientes con cardiopatía congénita. ¿Qué síntomas presentan los niños? Los niños, tal vez el que se asocia a cardiopatía congénita muchas veces es el soplo cardíaco los que nos da el aviso de que hay un problema ahí. Pero me voy a enfocar al grupo idiopático, que es el que hablábamos que es mucho más raro. Idiopático pues, quiere decir sí, que no sabemos por qué les da. Son las manifestaciones muy parecidas a las que hemos comentado en la cápsula. Igual que el adulto, se cansa fácilmente, les hace falta aire, se pueden desmayar. Son niños incluso que no tienen un buen crecimiento y un desarrollo de su peso y de su talla. Entonces son síntomas muy específicos. Y del niño con cardiopatía congénita, pues casi siempre es el soplo que hace que llegue con nosotros, pero muchas veces ya llega tarde también. Normalmente los niños cuando nacen llevan una revisión por un pediatra para que se detecte a ver si hay alguna alteración, y ese es el momento en canalizarlo con los especialistas. Lleva una pregunta que hacia dónde me dirijo, y van a aparecer los datos de nuestros especialistas en pantalla y en nuestras redes sociales. Y comentábamos, tuvimos un día un programa ya de cardiopatías congénitas que lo pueden buscar en YouTube si están interesados en el tema, cómo sospecharlo y cómo estar listos para dar el tratamiento lo antes posible, porque como comenta el doctor y como decimos todos los lunes, mientras más temprano se diagnostique una enfermedad, va a ser más fácil llegar a darles un tratamiento. Así es. Y aquí no quiero olvidar un grupo que para mí es muy importante, que son los niños con síndrome de Down. Hay un grupo de niños que tienen genopatías o tienen síndromes asociados que también van a desarrollar hipertensión arterial pulmonar, y el más frecuente es el niño con síndrome de Down. De cada 2 niños con síndrome de Down, uno va a tener cardiopatía congénita y el otro puede desarrollar hipertensión pulmonar sin relación a la cardiopatía congénita. Entonces, ¿podemos decir que sería recomendable que todos los niños que nazcan con síndrome de Down sean revisados por un cardiopediatra? Así es, exactamente. Es una obligación por la alta frecuencia que un niño tenga antes de los 3 meses una evaluación cardiológica, aunque se sospeche de un corazón sano. Antes de los 3 meses. Y para empezar a estudiar el corazón existen, afortunadamente la ciencia ha avanzado en múltiples técnicas. Vamos a verlas en las cápsulas y los doctores nos van a platicar de qué se trata cada una de ellas. Vamos a ver qué es un ecocardiograma para revisar el corazón. Si estamos hablando de la circulación pulmonar, pero está perfectamente ligada con problemas muchas veces estructurales del corazón, hay que ver qué está pasando con el corazón. Vamos a ver esto.
Un ecocardiograma es un estudio no invasivo que puede hacerse a la cama del paciente, incluso en pacientes de manera ambulatoria. Y lo que consta es, por medio de ondas sonoras, captar el reflejo de estas ondas a nivel del corazón, cómo se transmiten de regreso al transductor y ver la estructura del corazón dentro del pecho del paciente. La realidad es un procedimiento muy sencillo, es algo completamente no invasivo, se hace sobre la piel del paciente, lo único que hay que agregar un poquito de gel al transductor para mejorar la transmisión de las ondas. Hay veces que se requiere posicionar un poquito el paciente, pero la realidad es que la mayoría de las veces únicamente se coloca el transductor en el pecho y empezamos a ver las imágenes. La importancia de la prueba, sobre todo en los pacientes con hipertensión pulmonar, es que es la primer prueba que se hace para encaminar el diagnóstico de la hipertensión pulmonar. Es una prueba de escrutinio, como se llama. Los riesgos son sumamente bajos, no tiene riesgos tampoco para las pacientes embarazadas, que llegamos a tener también, al ser algo que no genera radiación ionizante, que es lo que generalmente afecta a los productos. ¿El ecocardiograma se le puede hacer a cualquier persona? Sí, tomo la palabra. Sí, el ecocardiograma es un estudio no invasivo, es un ultrasonido del corazón, como se menciona, más fácilmente para que sea comprendido. Y ese estudio es un estudio en el cual realmente no se necesita ninguna preparación especial, porque el paciente ambulatorio caminando puede llegar al lugar donde se hace el estudio, y es justamente el estudio inicial que se requiere para sospechar si hay hipertensión pulmonar. Algo importante que cabe mencionar es los síntomas. Una persona que tiene falta de aire, que se siente cansado, son síntomas no habituales. O sea, son síntomas que a veces pasamos inadvertidos y que a veces por el estrés de la ciudad o los lugares como aquí donde vivimos, genera como algo esperado al final del día. Sin embargo, son rutinas que hacemos de día, que caminamos 1 cuadra, 2 cuadras para llegar al metro, al transporte público, que normalmente no nos debe generar cansancio. Cuando hay cansancio, cuando hay esta falta de aire inclusive, que sentimos esa sed de respirar, o esas sensaciones como de desmayo, son síntomas iniciales donde requiere la atención médica. Y la atención médica, el médico debe tener la capacidad también para pensar y sospechar que hay hipertensión pulmonar. El primer estudio, que es el que nos va a dar como la ventana para decir si hay posibilidades de que haya hipertensión pulmonar o no, que la hipertensión pulmonar es la entidad general, o sea, una vez que tengamos el ecocardiograma, nos puede identificar con varios números que se evalúan, dimensiones o tamaños del corazón, para sospechar si hay hipertensión pulmonar en general. De ahí sigue otros caminos para ir especificando qué de los grupos estamos teniendo de hipertensión pulmonar. Este estudio debe estar indicado por un cardiólogo, por un neumólogo, por un cardioneumólogo, porque ¿qué sucede? Nosotros como médicos generales, los que no tenemos esta especialidad, tenemos que sospechar que hay algo y referir al paciente, pero es mejor que lo valore antes un especialista o que ya lo mandemos estudiado, porque muchas veces también pedimos estudios que a lo mejor son innecesarios para el paciente. Yo creo que lo importante es, si bien el ecocardiograma es un estudio relativamente sencillo, tiene que hacerse por un médico capacitado en hipertensión pulmonar. Y yo creo que lo que tú mencionas es importante. Si un médico tiene la sospecha de que el paciente pudiera tener hipertensión pulmonar basada en los síntomas, en lo que oye a lo mejor un soplo, entonces es referirlo con un médico especialista. O sea, algo que nosotros hemos platicado es, si de 10 pacientes que me refieren, 9 no tienen hipertensión pulmonar, perfecto, no pasa nada. Exacto. Pero si le encontramos el diagnóstico a uno de forma temprana de hipertensión pulmonar y hacemos todo el seguimiento y los procesos siguientes, yo creo que eso es gran ventaja, ¿no? Entonces, generalmente médicos generales, pediatras generales, internistas, yo creo que el punto es pensar en la enfermedad. Sospecharlo. Exactamente. Ahora una pregunta. Sí, doctor. Quizá valga la pena destacar que mucha gente hace ecocardiogramas, ¿sí? Sin embargo, el ecocardiograma en algunos pacientes con sospecha de hipertensión pulmonar tiene limitaciones. Esto es, yo tengo un paciente con hipertensión pulmonar y algo tan común en nuestro medio que es la obesidad. La obesidad limita la realización de un ecocardiograma. Por eso es que quien
debe de hacer el eco. Ajá. Sí, sígame diciendo, doctor. Vamos a ir a un corte ahorita y vamos a regresar a retomar esto porque existen, como dice el doctor, limitaciones para llevar a cabo este estudio. Entonces, nos podemos darnos la información adecuada. Pero vamos a un corte y regresamos con ustedes. Estamos aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. Antes de irnos al corte, nos estaba explicando el doctor que existen algunas limitantes para llevar a cabo un estudio ideal. Nos decía que la obesidad es una de ellas, doctor. Sí, bueno, yo señalaba que en el contexto de la hipertensión pulmonar y que después de tener la historia clínica, la radiografía y el electro, que eso es lo básico, después el paso siguiente es hacer el ecocardiograma. Pero que de preferencia un eco lo debe de hacer no un cardiólogo clínico, sino ese cardiólogo que además hizo la subespecialidad de ecocardiografía. Ok, un especialista en ecocardiografía. Exactamente, no es el simple hecho de ser cardiólogo. Hay muchos cardiólogos, honestamente, que hacen ecocardiografía, pero cuando tienen limitaciones, necesitan... Una persona que lo haga adecuadamente. Sí, sí. ¿Qué hay del ecocardiograma transesofágico? ¿Qué tanto se utiliza y si nos explican qué es esto? El ecocardiograma transesofágico, muchas veces, como dijo el doctor Cueto, aunque sean obesos o incluso personas delgadas, no tiene lo que se llama ventana acústica. O sea, para que el eco pueda darnos toda la información, tiene que pasar entre una costilla y otra en las ondas de ultrasonido y regresar y darnos las imágenes. Y hay personas, incluso delgadas, que no tienen esta posibilidad. Entonces, antes de considerar un tratamiento invasivo, agresivo, que necesita hospitalizarse, pues el eco transesofágico es una herramienta bastante útil. Es un eco que se mete por la boca, como si fuera una endoscopía. Entonces ahí quitamos la limitación de la parrilla costal, de los músculos o del exceso de grasa, y el ultrasonido queda pegadito al corazón, en el esófago. Por atrás del corazón nos va a dar imágenes perfectamente bien limitadas. Tiene algunas características, pues sí es incómodo porque la sonda entra por la boca, normalmente se usa un anestésico local, tiene que ser igual un médico altamente capacitado para poder hacerlo y pues es ambulatorio. En el caso de niños que también lo llegamos a hacer, ahí sí muchas veces tenemos que sedarlos, una sedación transitoria, pero finalmente también son ambulatorios y nos dan las imágenes bastante eficientes como para tomar una decisión. Entonces, básicamente lo que estamos viendo en un eco es la morfología, la arquitectura del corazón y de los grandes vasos que entran y salen del mismo. Que esto nos va a dar información para pasar a otro estudio que ya sería más intervencionista y se hacen diferentes mediciones. Ahorita vamos a platicar de ellas con los especialistas, pero tenemos una cápsula que nos va a enseñar qué es un cateterismo. Vamos a verla. El cateterismo cardíaco derecho es un procedimiento invasivo que el objetivo es medir las presiones dentro de la arteria del pulmón. Es un procedimiento que si bien en la mayor parte de los casos tiene pocas complicaciones y consiste en acceder hacia la vena, ya sea vena del cuello, vena aquí abajo de la clavícula o a través del brazo. Son venas que llegan, son pequeñas, pero van llegando a una de las venas principales que van hacia el corazón, que se llama vena cava superior. Esa vena llega directamente a la parte derecha del corazón. El corazón, si recordamos, tiene 4 cavidades, son 2 áreas arriba que se llaman aurículas, una del lado derecho y una del lado izquierdo, y 2 cavidades abajo que son ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Entonces, esas venas llegan justo a las cavidades derechas. A través de ese catéter, que es un catéter especial, se puede introducir por el cuello, abajo de la clavícula o por el brazo. Ese catéter estéril entra hacia la aurícula derecha, hacia la otra cavidad que es el ventrículo derecho, y a través de ese ventrículo sale la arteria principal del pulmón, que es la arteria pulmonar. Entonces, ese procedimiento consiste en introducir ese catéter a través de esta venita, llegar a la arteria del pulmón y medir las presiones dentro de la arteria. Que este es un procedimiento importante porque es el único que es preciso y que nos da las presiones dentro de ese corazón. Con eso se hace el diagnóstico de la hipertensión arterial pulmonar. Dentro de ese cateterismo, la importancia son 2 cosas: medir las presiones, y la segunda es saber si un paciente va a responder a un grupo de medicamentos o a otro.
se hace una prueba con un medicamento que se inhala y ese medicamento justo, la prueba la llamamos de vasorreactividad y esa prueba es la que nos va a decir si un paciente es candidato a recibir determinado grupo de medicamentos u otro. ¿Impacta en qué? Impacta en que si un paciente tiene esa respuesta, esa prueba positiva, el tipo de tratamiento que se va a dar es un tipo de tratamiento que, bueno, si bien en cuanto a costos es también económico, en cuanto a la supervivencia es diferente, a diferencia del paciente que esta prueba de vasorreactividad sale negativa. Entonces, el objetivo es un paciente con todo estéril, que esté debidamente informado de las cosas que pueden pasar, se limpia muy bien el área del cuello, se coloca a través de guiado por ultrasonido. Esto siempre lo hacemos que veamos la vena y viendo la vena ya se funciona justo en la vena del cuello. Se introduce un catéter que es un poquito más grueso y a través de ese se mete el catéter que es especial para medir estas presiones. Lo que vemos al fondo es justamente la imagen donde ese catéter está dentro del corazón, ¿sí? Dentro de esas cavidades. Entonces ya una vez que está dentro, se hacen esas mediciones, se hace la prueba, se vuelve a hacer la medición y lo más importante también es que se mide la función del corazón a través de algo que se llama gasto cardíaco, que significa que el corazón que tanto está mandando de forma correcta la cantidad de sangre que debe enviar al resto del cuerpo. Pero el cateterismo finalmente es el estudio que nos va a ayudar a estratificar riesgo y tratamiento. Entonces la importancia del cateterismo en que se realice en todos los pacientes que se sospeche hipertensión arterial pulmonar es importante para determinar el tratamiento, el que sea de elección o el ideal para ese paciente. Vamos a escuchar testimonio del público antes de que retomemos el tema del cateterismo con nuestros especialistas. Vamos a escuchar qué nos dice la gente que está en relación cercana a este problema. Hola, Pablo. Hola, buenos días a todos, buenos días al auditorio. Pues mira, a mí me diagnosticaron en el 2010 la hipertensión pulmonar. Fue un proceso muy rápido, o sea, yo corrí con mucha suerte. Empecé con una tos que me hacía que me desmayara. A 10 años atrás me había desmayado ya en una ocasión y me dijeron que tenía obesidad, triglicéridos, colesterol. Incluso me dieron medicamento para una enfermedad del cerebro. Y muchas veces esta enfermedad se confunde incluso con la apatía que uno tiene o con el cansancio que uno muestra, hasta flojo le dicen. ¿Y cómo le diagnosticaron? Ya llegando al diagnóstico, bueno, primero me sacaron una placa, como lo decían los médicos, donde vieron que había algo raro en el pulmón. Después me hicieron una tomografía. En esa tomografía se dieron cuenta que había un trombo alojado en la arteria pulmonar. Y después llegué afortunadamente muy rápido al Instituto Nacional de Cardiología y ahí me hicieron un cateterismo donde determinaron que tenía esta enfermedad causada es del grupo 4, que es causada por tromboembolia crónica. Y entré a un protocolo de investigación, afortunadamente. Por eso, en ocasiones, a los que tenemos hipertensión pulmonar no se nos nota que estamos enfermos, sino simplemente por lo morado de los labios o porque nos fatigamos al caminar o al subir escaleras. Es lo que comentaba la doctora ahorita. ¿Sí? Exactamente. Y entonces es una enfermedad que además de ser discapacitante, requiere de cuidadores, como lo puedes ver. Y entonces no nada más discapacita al enfermo, sino también discapacita a un miembro más de la familia. Además de que los medicamentos son muy caros. Ok, ahorita vamos a más adelante a hablar de tratamientos, pero es importante una cosa que dijo, que había tenido tromboembolias pulmonares. Doctores en el panel, ¿nos podrían decir, ya tuvimos una vez, ya hablamos aquí de tromboembolia pulmonar, pero rápidamente, ¿qué es esto de una tromboembolia pulmonar? La tromboembolia pulmonar son coágulos que se desprenden habitualmente de las extremidades, de las venas, de las piernas, y esos coagulitos normalmente en el 99% de los casos se reabsorben solos. El cuerpo echa a andar mecanismos en donde este trombo se degrada. Sin embargo, en un porcentaje menor, que es más o menos un 3% de una incidencia hasta 9% en promedio, del paciente que tuvo un coagulito fresco que se fue hacia la arteria del pulmón, no se reabsorbe. Y entonces ese coágulo queda en un tejido como fibroso, como grueso, ¿sí? Entonces, este tejido obstruye la circulación, y algo de lo que ya se han mencionado al inicio, es como las vías principales de aquí de la Ciudad de México, donde se tapan con muchos trombitos o estos coagulitos o cochecitos que están ahí obstruyendo la circulación, y la sangre ya no se manda de forma correcta hacia las arterias. Mencionando un poquito acerca de las cavidades, que son dos aurículas, una derecha, una izquierda, y dos ventrículos, que son dos espacios también izquierdo y derecho.
Entonces, cuando estas arterias quedan obstruidas por esos trombos, el ventrículo derecho, que es la parte del corazón donde se encarga de impulsar la sangre para enviarla hacia la circulación pulmonar, le cuesta trabajo. Y entonces estos trombos que están ahí, no solamente es la obstrucción, sino que las arterias, cuando están después de esos trombos, se empiezan a engrosar también y generan también una obstrucción. Aunque no haya algo mecánico que esté tapando esa circulación, esas arterias van cambiando también. Y el corazón derecho va creciendo. Va creciendo, va dando una insuficiencia del lado derecho del corazón. Ahora una pregunta, él comenta que le habían dicho anteriormente que tenía factores de riesgo como obesidad, hipertriglicéridos y colesterol elevado. ¿Qué tanto tiene que ver esto? La obesidad es un factor de riesgo para tromboembolismo venoso, es decir, formar trombos y trombos frescos. La obesidad, la diabetes, la hipertensión sistémica, son enfermedades que los que tienen insuficiencia venosa, son factores que hacen propensos a un paciente, a una persona a tener trombos agudos, ¿sí? Ese es un factor. Existen otras enfermedades donde la sangre por sí mismo genera trombos, porque hay deficiencias de factores o de sustancias que hacen que la sangre forme más coágulos. Y que esos coágulos no sean tan fáciles de reabsorber. O hay sustancias en donde normalmente se deben de reabsorber estos trombos y no se producen, entonces el trombo no se reabsorbe y queda ahí obstruyendo. Pero podemos decir entonces a alguien con factores de riesgo como obesidad, insuficiencia venosa, hipercolesterol o hipertrigliceridemia, que eso sí se puede cuidar, que el paciente debe tener en mente que es un factor de riesgo más para tener este tipo de enfermedades. Así es. Ok, ahora vamos a platicar con Amparo, que tiene un hijo. Platícanos, Amparo, ¿cómo estás? Buenos días a todos, estamos aquí en este programa, para mí es primera vez. Mi hijo tiene 16 años, fue diagnosticado en el Instituto Nacional de Cardiología cuando tenía él 4 años, prácticamente ha vivido pues mucho tiempo de su vida con esa enfermedad. En el caso de nosotros, él ha tenido una gran fortuna como se diagnosticó a tiempo. Su desarrollo ha sido aparentemente normal. Las personas que lo ven a veces no saben que tiene un problema serio y eso también a veces causa problemas porque la gente no comprende esa enfermedad, ¿no? Creo que aquí el punto es que como papás hay que estar pendiente de cualquier síntoma que nuestros niños presenten para que podamos tener un diagnóstico oportuno. ¿Qué síntomas tuvo tu hijo? Estaba en un brincolín un X día, empezó a brincar y empezó a fatigarse. Le faltó el aire, yo quise que corriera porque creí que se había espantado y no, ya no pudo, jadeó, le comenté a su papá y su papá lo llevó rápidamente a hacer un ecocardiograma y ahí fue donde le Pero a ver, ¿quién les mandó a hacer el ecocardiograma? ¿Fueron primero con un médico? Lo que pasa es que su papá es médico, entonces cuando su papá dijo eso es un caso así, dijo, pues yo no me lo he hecho en saco ajeno, pero fue tanto la insistencia mía porque yo vi al niño mal. Entonces, desde allí el niño ha tenido un tratamiento muy bueno. ¿Cuál es la causa de la hipertensión? Idiopática, no se sabe qué lo origina. El problema acá es que mi hijo había tenido un desarrollo excelente, bueno, en tratamiento y todo, y nos han cambiado los medicamentos, son inaccesibles, y el medicamento que nosotros consumíamos, que era un genérico muy bueno, nos lo cambiaron por uno de muy mala calidad, y la verdad es que no tenemos el dinero para tener ese tratamiento. Mi hijo ha empezado a tener retrocesos, y eso es lo que a mí no me gustaría porque está en 16 años, él se quiere comer el mundo, él quiere estudiar, quiere hacer muchas cosas, deporte. Ese es justo el objetivo de estos programas, concientizar a la gente. Exacto, porque mi hijo quiere hacer deporte de todo y tiene sus limitantes, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, la alimentación, son muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo el énfasis en qué hacemos o dónde hacemos para obtener el medicamento que es tan necesario. En el caso de mi hijo son medicamentos muy costosos y que realmente de eso depende su bienestar. Tenemos un comentario justamente hablando de medicamentos, ¿verdad, Oscar? Precisamente, yo creo que hay muchas personas aquí en las redes sociales que se suman a esta demanda, como Avalón AB, Luz María Rentería Franco, Idalia Oviedo, Celia Orozco, Adriana Tinoco, por ejemplo, nos comenta: por favor, digan a quién acudir por el medicamento porque no lo están proporcionando. Mi mamá es paciente de la tercera edad y es un viacrucis. Cada mes tiene que ir a limosnear prácticamente el medicamento y no hay conciencia de su edad y condición. Los tienen más de 8 horas en ocasiones allí mismo esperando el medicamento para ver si hay o no hay.
El trato además es terrible porque son groseros desde los médicos y el personal también de la farmacia. Nadie puede dar una respuesta. Estuvieron más de 8 meses además sin neumólogo. Es terrible tener la enfermedad y peor depender de tanta burocracia. Y mencionaba a todas estas personas porque de alguna forma pues también está relacionado justamente este tema o la demanda de el medicamento o la ausencia completa de él. Exacto, pues es importante, ojalá y el programa, esto es nuestro objetivo, hacer conciencia de la enfermedad para que la gente sepa de qué se trata y ojalá y se resuelvan estos problemas, como mencionan, burocráticos, dependiendo de la institución de salud en la que esté cada uno. Vamos a escuchar a Beatriz Sola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Y yo tengo 10 años de diagnosticada. Hace 15 mi hermana falleció de lo mismo, cosa muy extraña, 2 familiares. Gracias a Dios yo he sido muy bendecida porque tengo acceso a medicamentos, pero desafortunadamente uno me lastimó el hígado. 1 año de no tener medicamento sí bajó mucho mi calidad de vida. Gracias a Dios tengo ahorita el medicamento accesible y poco a poco he sentido la mejoría. Pero yo creo que sí, por justicia, todos los pacientes diagnosticados oportunamente deberíamos tener acceso a ellos, porque de verdad, no tener el medicamento 1 mes, ya subir 15 escalones, de verdad tengo que hacer 2 paradas. Si llevo cargando algo, todavía es muchísimo más difícil. Caminar una pendiente es realmente muy incluso llega a doler el pecho, así como que me va a dar algo, me tengo que detener, y pues realmente es un padecimiento muy discapacitante. ¿Cuál es tu causa? Idiopática También. Familiar hereditaria, sí. Vamos a preguntarles a los medicamentos, a los especialistas, ¿qué hay de los medicamentos o la escasez de ellos? Ok, realmente lo que yo creo que hablando nuevamente grupo 1 y 4, HAP y tromboembolia pulmonar crónica, el avance que hemos tenido en esta enfermedad es realmente importante en cuanto a diseño de medicamentos. Hace 20 años no teníamos nada, ahora tenemos 7, 8 medicamentos y podemos hablar un momento, más adelante de Pero nada más de cuanto a la escasez, antes de que nos metamos de lleno a... Por lo menos en las instituciones hay uno, al menos en la mayoría de las instituciones, pero sí necesitamos más acceso. Ok, bueno, entonces el objetivo es, y estamos aquí para que la gente nos escriba y ojalá nos escuchen en las instituciones para que todo el mundo tenga acceso al tratamiento del cual vamos a hablar más adelante. Ya vimos que se divide en diferentes grupos y dependiendo del grupo en el que estés, te van a dar un tratamiento específico. Vamos a regresar después del corte para retomar la cápsula que vimos hace un momento del cateterismo. ¿Qué es esto de que sea invasivo? ¿Qué mide el cateterismo? ¿Para qué sirve? ¿Para qué no sirve? ¿Y cómo se mide la presión? Ahorita regresamos con ustedes, no se vayan, estamos aquí en Diálogos en Confianza. El filósofo George Santayana decía, aquel pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y es que el tema que tendremos mañana aquí en Diálogos en Confianza será, ¿para qué saber el pasado de mi familia? Para muchas familias, de verdad, el pasado a veces incluso se va heredando como se heredan las propiedades, como se heredan las joyas, como se heredan ciertas riquezas de una familia que pasa de manos en manos. En ocasiones pueden ser secretos, en ocasiones pueden ser incluso hasta males congénitos, no lo sabemos, pero ¿por qué es importante o para qué será importante el enterarnos acerca del pasado de nuestra familia? Tal vez será que estamos condenados o condenadas a repetir la historia de abuelos, abuelas o tal vez generaciones más atrás. Por supuesto que no, pero por eso también es interesante entonces saber qué es lo que hay entre familia, por qué de alguna forma estamos condicionados a actuar así o si podemos justamente romper con este patrón. Pero bueno, para entender un poco más acerca de este tema, la invitación es para que no se lo pierdan mañana en punto de las 9 de la mañana. Si quieren asistir aquí al programa pueden llamar en este momento al 53 41 44 35 y con mucho gusto les apartamos un lugar. Vamos a ver a continuación el resumen de la primera parte y enseguida el testimonio de Leonel. Lo importante es entender que en el organismo hay dos circulaciones. La circulación mayor, que es la circulación
que sale del lado izquierdo del corazón, lleva la sangre a través de las arterias a todo el organismo y generalmente es la presión que nosotros medimos normalmente en las arterias. La circulación menor, que es la circulación pulmonar, es la que se encarga de llevar la sangre no oxigenada a los pulmones para que ahí se oxigenen y regrese al otro lado. La definición de hipertensión pulmonar es una presión pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. La circulación sistémica siempre va a repercutir a nivel de la parte izquierda del corazón. Enfermedades pulmonares van a repercutir en el ventrículo derecho. Esta enfermedad en la etapa pediátrica es más grave. Un niño que tiene hipertensión arterial pulmonar, si no recibe un tratamiento, puede perder la vida antes de un año. Un adulto que si no recibe tratamiento, pues tiene casi 3 años de sobrevida. O sea, es una enfermedad de baja incidencia, se estima más o menos un niño enfermo por cada 1.000.000 de habitantes. Cuesta mucho trabajo diagnosticar. Entonces es una enfermedad muy infrecuente, muy rara, pero cuando aparece es catastrófica. Sí, el ecocardiograma es un estudio no invasivo, es un ultrasonido del corazón. El estudio inicial que se requiere para sospechar si hay hipertensión pulmonar. Una persona que tiene falta de aire, que se siente cansado, son síntomas no habituales. O sea, sentimos esa sed de respirar o esas sensaciones como de desmayo, son síntomas iniciales donde requiere la atención médica. Bien, estamos de regreso en Diálogos en Confianza. Ya vimos la mitad del programa. Ahora vamos a platicar un poco del cateterismo que vimos en la cápsula anterior. ¿Cómo se hace? Bueno, déjame nada más regresar un poco al ecocardiograma. De acuerdo a lo que se platicó, el ecocardiograma lo que hace es estimar la presión pulmonar. A través de fórmulas matemáticas se necesita un médico especialista en ecocardiografía, además de cardiólogo, y esa estimación me dice el paciente puede tener hipertensión pulmonar. Si nosotros creemos, sospechamos que tiene hipertensión pulmonar y el eco me apoya en la sospecha de hipertensión pulmonar, nos vamos al cateterismo. El cateterismo es el único método para medir exactamente la presión pulmonar. Y este es un procedimiento que se puede hacer en una sala de hemodinámica, la pueden hacer los cardiólogos intervencionistas, los hemodinamistas, o se puede hacer en una terapia intensiva, lo pueden hacer neumólogos o cardioneumólogos entrenados en este procedimiento. Y es meter un catéter, que habitualmente es un catéter de flotación, que tiene un globito en la punta, se puede meter por las venas del cuello, se puede meter por la pierna o, menos frecuente, por venodisección. Pero la idea es entrar a una de las venas del cuello para llegar a la vena cava y de ahí al lado derecho del corazón, aurícula derecha, ventrículo derecho y de ahí subir a la arteria pulmonar. Y en la arteria pulmonar vamos a medir exactamente la presión pulmonar con métodos y equipo de computadoras específico. Y esto es lo que me va a dar la presión sistólica, la presión diastólica. Pero sistólica es cuando está contraído el corazón y diastólica es cuando se relaja. Cuando está relajado y automáticamente también por fórmulas la presión media. Entonces, con esta presión media, si un paciente tiene una presión media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, podemos decir que tiene hipertensión pulmonar. ¿Qué es lo que vamos a hacer además en el cateterismo? Si nosotros creemos que es grupo 1, hipertensión pulmonar, arterial pulmonar e incluso idiopática, damos un medicamento inhalado y vemos si en ese momento es un medicamento que tiene acción corta, se dilata, no cae la presión pulmonar. Y esto es una buena señal porque significa que hay vasoreactividad, que las arterias pulmonares todavía no están tan rígidas, digamos, y que el paciente o la persona se puede beneficiar de algunos medicamentos. Pero además de eso es decir, el cateterismo me va a medir exactamente la presión pulmonar. Puedo medir las presiones adentro del corazón, la presión en el ventrículo derecho, y puedo medir lo que se llama el gasto cardíaco, que es el volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto. Entonces, además de tener la presión pulmonar, tengo algunos índices que me pueden hablar de pronóstico y de severidad. Por eso es importantísimo hacer este procedimiento. Ahora, la gente cuando escucha hablar de cateterismo, normalmente todo el mundo lleva un catéter, se nos paran los pelos de punta. ¿Nos pueden decir qué tan complicado es? Ya nos dijo el doctor que lo tiene que hacer, igual que hace rato se comentó con el eco, unas manos expertas, pero es relativamente sencillo. No puedo decir sencillo como tal. Yo creo que es un procedimiento que se hace de rutina. O sea, la gente que lo hacemos, la gente que lo hace en los diferentes centros, pues es gente que está haciendo 10 cateterismos, ¿no? 15 a la semana a lo mejor.
Yo creo que esto es importante, tener el entrenamiento. Es un estudio, si se hace por cuello, por ejemplo, pues es anestesia local. Habitualmente, a diferencia de los niños, no sedamos a los pacientes porque tenemos que medir exactamente la presión sin ningún efecto de medicamentos. Y puede haber complicaciones, sí puede haber complicaciones. Por ejemplo, son raras, son pocas, pero una de las complicaciones del cateterismo derecho únicamente, por ejemplo, arritmias. En el momento en el que va pasando el catéter a través del corazón, puede desencadenar arritmias que habitualmente se controlan. Porque todo el tiempo está monitorizado el paciente. ¿En niños también se hacen cateterismos? Sí, claro. Como hemos dicho, mucho de los pacientes tienen cardiopatía congénita y la indicación incluso es para decidir si este paciente se va a curar operándolo de la cardiopatía congénita y no va a requerir ningún medicamento para hipertensión pulmonar, porque es una de las causas de hipertensión pulmonar curables también. Y si el paciente ya llegó muy tarde, el cateterismo nos va a permitir decir si la cirugía es segura o definitivamente este paciente ya no se va a operar y va a entrar ya como un enfermo de hipertensión pulmonar. Desgraciadamente las condiciones son diferentes a los adultos porque un niño no coopera, si es un bebito de 1 año pues no se queda quieto y si hay que sedarlos o anestesiarlos. Esto cambia un poco el comportamiento, a veces si nos toca ser más juiciosos para analizar un cateterismo en un niño, pero seguro, se habla y hay muchas series que la mortalidad es menos del 1%, igual que las complicaciones. Realmente es un procedimiento seguro en manos expertas. Sí, doctor. Yo quisiera acotar algunos detalles. El concepto de cateterismo, la gente lo tiene presente en el contexto del cateterismo izquierdo. Así como hay parte izquierda y parte derecha del corazón, también requerimos, y parte de las imágenes que presentaron era de un cateterismo izquierdo. El cateterismo izquierdo habitualmente entran por la ingle. Es un poquito más traumático y necesariamente el paciente se tiene que quedar hospitalizado. Más recientemente, el cateterismo izquierdo están entrando por una arteria de la muñeca y ahí sí, probablemente se puedan ir ese mismo día a su casa. En el contexto del cateterismo derecho, no, el cateterismo derecho ya lo señalaba Pulido, muy sencillo, porcentajes de mortalidad de series de 5,000, de 7,000 pacientes a los cuales se le hicieron cateterismo, morbilidad, ¿sí?, menor del 5%, mortalidad menor del 0.01%, en manos de gente que está haciendo cateterismo derechos, no tantos como dice Pulido, 15 en la semana, nosotros hacemos en promedio 3-5 cateterismos derechos en la semana, entramos por el cuello y después de varias horas, 4 o 5 horas de observación, que no tiene ningún problema, a su casa. Nosotros decimos que el procedimiento es el estándar de oro o es la herramienta más confiable para tomar con precisión la presión pulmonar, porque ya lo dijimos, pueden existir errores con otros métodos tal y como es con el ecocardiograma. Es decir, aquí se está midiendo directamente la presión dentro del sistema vascular. Sí, nada más agregar, hace rato comenté, el cateterismo nos va a servir para hacer diagnóstico definitivo de hipertensión pulmonar, clasificar a los pacientes en grupo 1 o grupo 4, ver pronóstico y ver también posibilidades de tratamiento. Hablando de tromboembolia crónica de grupo 4, el cateterismo también es importante porque aparte de la definición y de medir la presión, podemos hacer lo que se llama angiografía pulmonar, es decir, con medio de contraste, pintar las arterias pulmonares y con esto poder localizar los trombos o los coágulos, y esto se traduce en que si los trombos son centrales, el paciente se beneficia de una cirugía, que ya veremos más adelante, o de tratamiento médico. Entonces, es muy importante que las personas o a los pacientes a los que les han diagnosticado hipertensión pulmonar, si les van a dar tratamiento específico, tengan un cateterismo cardíaco. Vamos a ver este testimonio que es un seguimiento, además. Vamos a ver cómo le fue a Leonel en su tratamiento. Vamos a verlo.
Mi problema, mi padecimiento es hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Este tipo de padecimiento es el único padecimiento de hipertensión pulmonar que puede ser curable a través de una cirugía que se llama tromboendarterectomía. Es una cirugía complicada. No todos los pacientes con este tipo de padecimiento son candidatos a la misma, pero afortunadamente yo sí tuve la oportunidad de ser candidato. Me hicieron la cirugía el 7 de junio, entré a la cirugía y es un proceso complicado porque yo inclusive cuando me ingresaron a la cirugía, lo único que recuerdo es que llegué a la sala de quirófano, ahí me dejaron un tantito afuera, me dijeron ahorita te pasamos a preparar y de ahí ya no me acordé de nada. Hasta después de que ya desperté, fue cuando ya me di cuenta de que había salido todo pues, adecuadamente. ¿Cuál fue la sorpresa cuando llega mi esposa ya a terapia intensiva? Yo ya despierto y le comento, le digo, oye, estuvo complicada, ¿cuántas horas se tardaron? Me imagino que se han de haber tardado 6, 7 horas. Y me dice, no, dice, llevas aquí casi 10 días dormido. Me puse a llorar, dije, no puede ser posible. El proceso pasó bastante bien, me suben a piso, en piso estoy como 2, 3 días, estuve ya solo ahí en recuperación, estuve como 5 días, 6 días y ya posteriormente sí ya me dieron de alta con una baja de peso, salí pesando 59 kilos de la cirugía. Fue un proceso que más o menos del 7 de junio al 9 de julio, casi un mes, una semana estuvimos hospitalizados, superando todo y afortunadamente estamos aquí. Todavía no me dan de alta, sigo tomando medicamentos, como puedes observar sigo usando oxígeno. Oxígeno lo uso cuando me siento un poco cansado y oficialmente el oxígeno lo utilizo todas las noches. Y los medicamentos que seguimos tomando, el anticoagulante, el sildenafil y diurético. El proceso de recuperación bastante bueno, yo sí sentí un cambio considerable de cómo estaba antes de la cirugía como estoy ahora. Camino más, ya camino bastante, camino aproximadamente unos 10,000, 15,000 pasos diarios que equivalen como a 6, 7 kilómetros en todo el día. La alimentación también la considero y la llevo muy tranquila, adecuadamente, trato de comer lo más sano posible. Me gustaría pedir al gobierno que agilice la implementación y la inclusión a los cuadros básicos de los nuevos productos para hipertensión pulmonar. Mi sueño es seguir viviendo como estoy ahorita y si ya no puedo quedar como antes, seguir mejorando poco a poco, tratar de hacer lo mejor posible en mi vida diaria, convivir con mi familia, convivir con mis hijos de la mejor forma. Gracias, Leonel. Nos da mucho gusto que está además aquí sentado con nosotros en el público. Qué bueno que está muy bien. Les quiero preguntar a los doctores 2 cosas en cuanto a su caso. Dice Leonel que 10 días se le fueron. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa cuando uno pasa una terapia intensiva? Para que la gente no se asuste que me dormí 10 días. Ya, bueno, esta cirugía, como ya mencionaba Leonel, se llama tromboendarterectomía pulmonar. El nombre significa que es remover los trombos, ese tejido fibroso que comentábamos, que se queda en las arterias pulmonares, a través de una cirugía. Es una cirugía, si bien compleja, porque requiere tener sedación completa, y es una cirugía que llamamos a corazón abierto, que significa que hay que abrir el huesito que tenemos aquí encima, que se llama esternón, y exponer el corazón propiamente. Y tiene que ir conectada a una maquinita que se llama circulación extracorpórea, que la sangre, como el corazón, hay que detenerlo, porque si no se detiene y si sigue bombeando, la sangre sigue pasando a través de esas arterias y no permite ver esos trombos. Entonces, el corazón se tiene que detener completamente, pero hay que cuidar otros órganos, el cerebro y el resto de la circulación. Entonces, se pone una bomba que va a funcionar como el corazón externo para que siga bombeando esa sangre y de esa manera, el corazón al estar quieto, permite ver esas arterias. Las arterias se tienen que abrir, explicando un poquito la anatomía, el corazón tiene la arteria principal, que es la arteria pulmonar, y se divide en 2 arterias, porque son dos pulmones, uno al lado derecho y uno al lado izquierdo. Entonces esas arterias toman la forma como de las ramas de los árboles, con esa imagen.
Se tiene que revisar siempre los dos lados cuando es ese tipo de cirugía, en donde esas arterias, cuando están obstruidas con esos trombos, deben ser arterias o trombos en las arterias centrales. Es decir, no muy en las orillitas ya no se alcanza, el cirujano ya no alcanza a quitar esos trombos muy chiquitos, sino alcanza a quitar los trombos los más grandes, mientras más centrales, más cercanos al corazón. Los más pegaditos al corazón. Y esos trombos se van removiendo, es una técnica muy especial, se van disecando, se cierra esa arteria, se echa a andar un ratito el corazón otra vez para que vuelva a tener circulación, se vuelve a detener y se revisa del otro lado. Entonces, esto requiere anestesia, sedación general. Es por eso que Leonel dice que 10 días creo que se había dormido un ratito y fueron 10 días porque en la terapia intensiva lo sedaron para que no estuviera casi con ninguna molestia. O sea que pasaste toda tu recuperación inicial. Qué bueno que no se dio cuenta porque no se trata de estar sufriendo a la hora que están en la terapia intensiva. Tenemos que hacer un corte, pero vamos a regresar a retomar el tema de hipertensión pulmonar y vamos a ver cómo se manejan los medicamentos y en quién cirugía y en quién medicamentos. Ya venimos. Estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza, qué bueno que continúan con nosotros. Este 2018 también el Instituto Nacional de Cardiología los invita a participar en el proyecto Tlalpan 2020. ¿De qué se trata? El objetivo es conocer la frecuencia con la que la población mexicana desarrolla hipertensión arterial. ¿Cuáles son los requisitos? Se necesita tener entre 20 y 50 años de edad, ser mexicano o mexicana, residente de la Ciudad de México, no tener hipertensión arterial, no tener tampoco diabetes, no tener enfermedades de la tiroides. En caso de ser mujeres y estar embarazadas, esperar al término del embarazo para reincorporarse a dicho proyecto. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, pues es muy obvio y son los estudios de laboratorio, la medición de la tensión arterial, el peso, la talla y la circunferencia de la cintura. Es completamente gratuito y este tratamiento o este proyecto lleva 10 años y es precisamente pues para la prevención de cualquier mal que hable acerca de esto. ¿Cuáles son los teléfonos para obtener mayores informes? 55 73 29 11 a la extensión 1415. Una vez más, 55 73 29 11 extensión 1415 para que puedan incorporarse a este proyecto Tlalpan 2020. Vamos a ver a continuación una cápsula acerca de cuánto tiempo será necesario caminar. Caminata de 6 minutos consiste en una prueba donde se colocan 2 conos a una distancia de 30 metros para medir la capacidad física o de ejercicio de los pacientes de manera inicial. Se da como un seguimiento a los pacientes con caminata cada 3 a 6 meses para ver si el tratamiento está haciendo alguna mejoría en los pacientes o presentan algún tipo de deterioro. Principalmente sirve para estratificar a los pacientes en la clase funcional. El procedimiento consiste en traer a los pacientes en silla de ruedas. Esto es muy importante porque necesitamos que los pacientes se encuentren en un estado basal, ya que se le tienen que tomar signos vitales basales, o sea, al principio de la caminata y a los 6 minutos, cuando realmente pues ya terminaron el procedimiento. Después de que se toman signos vitales, se le explica al paciente el procedimiento, ya que algunos no están familiarizados con el mismo. No es una prueba de esfuerzo. Tienen que caminar a su paso, como normalmente caminan en la calle, sin hablar y con las manos hacia los lados. Si demuestran un deterioro o una disminución en la distancia recorrida, estos son pequeñas claves que nos indican un deterioro en el paciente o en su clase funcional, lo que nos da pie a que nosotros iniciemos algún segundo tratamiento o un tercer tratamiento o hagamos ajuste de los medicamentos para que los pacientes no disminuyan en sus actividades físicas diarias. No es una prueba diagnóstica, realmente es nada más para ver en qué clase funcional están los pacientes cuando nosotros los conocemos por primera vez y de ahí, como les llevamos el seguimiento cada 3 a 6 meses, vemos la evolución. Así es como también se puede ver la evolución, muy importante. Bueno, les voy a compartir más comentarios y llamadas. Nos dice Belinda Rafael, el problema mayor es que a pesar de un diagnóstico confirmatorio con cateterismo cardíaco, los pacientes se enfrentan a la carencia de medicamentos específicos como el Bosentan, que desde hace 2 años está sin abastecimiento. Se requiere que el gobierno realmente los abastezca, pues por Secretaría de Salud está dentro del cuadro básico, pero la realidad es otra y de esta forma la sobrevivencia de los pacientes pues se ve desde luego amenazada. Soy paciente de todo el equipo de cardioneumología, tuve hipertensión arterial pulmonar severa, nos dice
Mara Lorena Lozano, con medicamentos y cirugía lograron estabilizarme. Mi caso fue muy especial. Ahora ya no tomo nada porque mi hipertensión está mucho más controlada. Yo estuve, nos dice algunos de los medicamentos, aproximadamente 2 años. Es súper importante. Podré impulsar el acceso a los medicamentos y esto salva la vida. Luchemos para generar conciencia con respecto a esta enfermedad. Por otro lado, en las llamadas nos dice... en esta llamada nos dice Iván Vázquez, me gustaría saber si la hipertensión arterial pulmonar puede ser causa o causada por el uso de las fajas. Tengo un problema de espalda, por lo que tengo que usarla. Perdón. Y he notado que en algunas ocasiones me falta el aire. Señor Ortiz, estaba escuchando acerca de lo de la hipertensión arterial pulmonar. Yo acabo de ir a un doctor justamente por ese problema, pero hace 2 días, según el doctor, me dijo que me pasó algo increíble, pues un testículo se me hizo mucho más grande que el otro, por lo que me mandó a hacer un análisis de ultrasonido y me he confundido un poco porque me está diciendo el médico que eso quizá está provocado por la presión arterial. El problema del... perdón. Si quieres vamos contigo ahora, Pepe, porque la garganta se me está Perdón, cerrando. no te preocupes, Oscar. Tósele, pero mientras vamos a platicar con Mercedes. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Cuéntenos su historia. Gracias ¿Qué pasó con usted? Al tratamiento. Yo tengo 29 años de la hipertensión pulmonar primaria. No se sabe... Idiopática, no sabemos cuál es la causa. Ajá. Y llegué también al hospital Ignacio Chávez con muy buenas atenciones de los doctores, el tratamiento, y me realizaron el cateterismo y me realizaron otro por el cuello. Ajá. Y me he mantenido estable con arritmia cardíaca de repente. También tengo marcapaso, pero puedo caminar y hacer cosas sencillas en la casa de usted. ¿Alguna recomendación que le quiera decir a la gente que nos está viendo? Pues que haga muchos ejercicios de respiraciones. Las respiraciones son muy buenas para estimular los pulmones y que se ayuden a tener la oxigenación de vida. Perfecto, muchas gracias, Mercedes. Me voy a pasar acá arriba que tenemos más testimonios. Me hacen un cachito María Luisa y Sebastián entre usted. Bueno, está bien así. Hola. Hola. ¿Cómo está? Hola, bien. Pues aquí nuevamente en el programa yo tengo una hipertensión pulmonar a través de una embolia. Entonces, pues yo tengo 3 años y medio con esta enfermedad. Y está con tratamiento. Estoy con tratamiento. Afortunadamente llegué al Instituto Nacional de Cardiología. Para mí fue una bendición porque yo ya había salido de otro hospital donde ya no me quisieron atender. Yo llegué ahí muriéndome y en realidad muchos médicos en urgencias se movieron muy rápido para salvarme la vida. Dígame una cosa, ¿cómo lleva su vida ahora? Pues ya no como antes, pero ¿Cómo la lleva ahora? Hoy la llevo tranquila, con alegría. He aprendido a vivir de otra manera, porque no es fácil tener toda la energía de tu vida y de repente quedarte, ¿qué tengo? No sé, y empezarte a enfrentar al día a día y darte cuenta que hay muchas cosas que ya no puedes realizar. ¿Y a usted le ayuda, Sebastián? Sebastián me ayuda mucho, toda mi familia se ha incorporado a atenderme. En el Instituto Nacional nos han capacitado a los familiares. Mi nieto ha estado ahí también para enseñarle cómo cuidar a su abuelita. Perfecto. Sebastián, ¿nos quieres decir algo? Pues sí, que ahora que mi abuelita tiene esta enfermedad, he notado que necesita algunas necesidades, como estar checando su oxigenación, su medicamento, o en algunos casos se siente muy cansada de decirle que se recueste. También en caso de emergencia tenemos el número de su hospital o tomamos el curso de HP México en el Instituto de Cardiología. Y también quiero que se den cuenta las instituciones que tratan esta enfermedad catastrófica, que dentro y fuera de sus instalaciones existe esta enfermedad y que mucha gente no tiene esta posibilidad para acudir a los medicamentos o a los tratamientos. Perfecto, gracias. Déjame pasarle para acá en medio para que platique. Perdón. Hola.
Hola. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué nos va a platicar usted? ¿Qué le quiere decir al público sobre esta enfermedad? Bueno, que es una enfermedad discapacitante invisible. Que, bueno, la mía es idiopática, me la detectaron hace 19 años. Yo llegué al Instituto de Perinatología, ahí se dieron cuenta que tenía algo malo y me pasaron al Hospital de Cardiología. Ahí llegué en manos del doctor Pulido, que él fue el que me diagnosticó a tiempo. Llevo una vida relativamente bien, estoy muy agradecida a mis médicos, a mi familia y pues hacer énfasis en lo de los tratamientos que son muy limitantes, nos limitan para dárnoslos, no tan fácil nos dan el medicamento, nos hacen esperar mucho trabajo. Ajá, es más que nada que eso. Al sector salud pedirles que nos apoyen más, que nos ayuden más. Ok, muchas gracias. ¿Y usted nos quiere agregar algo? Hola, yo soy Janet, tengo 35 años con la hipertensión arterial pulmonar. Tengo la número 1. Tuve una trombosis pulmonar en el segundo embarazo, de ahí se me vino la hipertensión pulmonar en el Seguro Social. No supieron qué era lo que tenía. He sufrido mucho por los medicamentos en el seguro, es más, no tengo ni expediente a los 35 años. Gracias a Dios llegué al Instituto Nacional de Cardiología. Ahí me han estado tratando, ahorita estoy en el protocolo de macitentan y ahorita el sildenafil, que me ha costado mucho trabajo en el seguro porque tengo un año que no me ha visto el cardiólogo y la doctora familiar dice que no puede darme más medicamento, entonces batallo mucho porque una pastilla de sildenafil te sale 50 pesos. Está muy caro. Entonces yo quisiera ver si el sector de salud o cualquier institución que nos pueda apoyar con medicamentos, porque yo creo que no soy la única, somos muchas por lo personas. que hemos escuchado son varios, pero yo te tengo una pregunta. Estás en un protocolo de investigación y ahí te están dando el medicamento gratis. Me están dando el medicamento gratis, pero es el macitentan. Ok, otro tipo de medicamentos, pero es que lo hago a propósito de esta pregunta para toda la gente que nos esté escuchando, que busquen acercarse a instituciones en donde haya protocolos de investigación, porque cuando tú estás en un protocolo no te cobran absolutamente nada. Bueno, el medicamento del macitentan y todo ese tratamiento no, pero el de sildenafil. Ese sí, pero dime una cosa, en el protocolo de investigación tampoco las consultas ni los estudios. Ni lo que es laboratorios, consultas, seguimiento de lo que es la hipertensión pulmonar, lo que es la caminata y estudios, todo eso no nos lo cobran. Perfecto. Es gratuito. Entonces, ¿le recomiendas a la gente que busque recomiendo que busque a la institución. Bueno, es que luego muchas veces se satura y no hay lugares para los protocolos. Pero de todas maneras que pues le diría a la gente que buscara ese tipo de apoyo, ¿no? Porque es difícil en el ISSSTE y es difícil en el Seguro Social. Los doctores particulares cobran muy, muy, muy caro. Ok, muchas gracias. Pero entonces aquí lo que estamos viendo es que existe una posibilidad de buscar protocolos de investigación, acérquese a las instituciones, van a aparecer los datos en nuestras pantallas, van a aparecer también en nuestras redes sociales, porque si bien no todos los medicamentos, de menos que de algunos se les pueda ayudar, y lo que estamos haciendo aquí es, como ya comentamos, tratar de crear conciencia. Oscar, ¿tienes algo más de comentarios que te estabas ahogando? Sí, exactamente. Antes justamente de mi ahogamiento, el señor Ortiz les comentaba esta llamada acerca del agrandecimiento testicular y decía, bueno, pues que no le provoca ningún dolor, que de hecho solamente es el tamaño y que sí es muy grande, y quisiera saber por qué, porque para después, para que vuelva a ir con el doctor y poder tener una idea más amplia y ver qué relación tiene justamente esta situación con la hipertensión arterial pulmonar, porque en la actualidad los doctores ya dicen muchas cosas que no son ciertas, según su opinión, dice de hecho muchas tonterías, y a mucha gente pues esto les puede llegar a costar la vida. Melissa Cortés Burgos nos dice, tengo hipertensión pulmonar severa y quiero comentar que no hay medicamentos para nosotros y por esto muchas personas han fallecido. Hago un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto y ayudan a que tengamos una mejor calidad de vida, y nos manda saludos a todos. Muchas gracias. Manuel Bravo, tengo una niña con síndrome de Down asociado con autismo. Tiene un prolapso ventricular derecho. El cardiólogo no ha dicho si es operable. Quiero saber si esto puede ser operable y qué riesgos entonces conlleva justamente dicha cirugía. Samantha Velázquez nos dice, a la edad de 29 años tuve una cuestión ansiosa. Me mandaron a urgencias y me mandaron estudios
y me dijeron que tenía hipertensión pulmonar. Me mandaron con un neumólogo. Él me dijo que no, me mandó una placa de tórax, espirometría y estaba en lo normal. Al año me embarazo y tuve preeclampsia, pero nunca me inflamé, me hinché ni me desmayé. Hasta la fecha vivo con la duda. Soy asintomática. Cuando realizo ejercicio, hago 40 minutos en la caminadora elíptica y la verdad es que estoy bastante bien. Juan Carlos Martínez Soria nos dice, viendo el programa tengo algunos de los síntomas. Cuando camino o subo escaleras tengo que hacer algunas pausas porque me agito mucho y me falta el aire. ¿Qué me pueden recomendar los especialistas? ¿Cómo puedo decirle a mi médico que me haga más estudios o cuáles me debo realizar para descartar cualquier situación? Yo cuento con seguro popular. ¿Qué tanto incluye justamente dicho seguro? Y si debo comentarles o no que fumo. Esperanza Flores dice, soy paciente con hipertensión arterial pulmonar y quiero felicitar a Canal 11 por difundir este padecimiento y a todos los médicos y pacientes mi reconocimiento. Pues muchísimas gracias, Esperanza Flores. Y bueno, pues parte de las preguntas y comentarios hasta el Doctores, momento. en sus diferentes instituciones, ¿cómo está la situación de medicamentos? Porque lo estamos oyendo recurrentemente. Bueno, con nosotros en el sector salud y donde yo laboro, el Hospital General de México, no tenemos el medicamento a disposición. Ninguno de los 4 grupos de medicamentos que tenemos hoy en día para el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar y en ocasiones para la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, no lo hay, de tal forma que nosotros carecemos de tratamiento. Bien, ¿y ustedes, doctores? Sí, de igual forma, el Instituto Nacional de Cardiología pertenece al sector de salud y de igual forma. Los protocolos es algo que finalmente es la parte del acceso, de ayuda para los pacientes. Pero entonces, el paciente tiene que conseguir su propio medicamento. Tiene que comprarlo. Lo tiene que comprar y a veces son muy caros los medicamentos. Pero ojalá y esto entre al cuadro básico. Nosotros aquí podemos además informar y les deseamos la mejor de la suerte, sobre todo crear conciencia sobre esto. Doctores, sí. En el ISSSTE, donde estoy yo, afortunadamente somos los privilegiados del sector salud. Nosotros sí contamos con las 3 líneas de medicamentos, tenemos varias opciones y recientemente también hemos peleado para que entre el Riociguat, que es un tratamiento específico para tromboembolia pulmonar crónica, que se ha comentado mucho aquí. Creo que es un modelo que pudiera ser para las autoridades la forma de cómo hacer llegar a los pacientes. Es un modelo que sí sabemos que son medicamentos extremadamente caros. Tenemos auditoría de qué paciente está tomando cada medicamento y tenemos incluso análisis económicos de cuánto estamos gastando. Estamos gastando por un paciente, por ejemplo, un niño, 2 millones de pesos al año. Entonces, son datos que posiblemente puedan servir y obviamente pues son enfermos que no tienen, la vida no tiene un costo, no tiene un precio, pero 2 millones de pesos tienen que ser bien administrados, bien indicados, porque son medicamentos muy importantes. Bueno, pues esperemos que en un futuro estén al alcance de todas las personas que sufren esta enfermedad, porque como comentamos al inicio del programa, cuando tú eres la estadística, ¿qué importa a toda la gente que no lo tenga, sino tu salud propia? Vamos a un corte y regresamos aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. Estamos de vuelta aquí en Diálogos en Confianza y estamos entrando a la recta final. Y por eso quiero agradecerle a nuestras compañeras Lía Vadillo y Fabiola Ruiz. Ellas son las intérpretes de lengua de señas mexicanas que han estado obviamente durante el programa con nosotros. Muchas gracias. Oigan, y el próximo lunes hablaremos también acerca de un tema muy importante. Hablaremos acerca del glaucoma y sus tratamientos. ¿Qué es esta enfermedad? ¿De qué se trata? Muchas personas piensan que solamente aparece cuando una persona ya es mayor. Sin embargo, esto es un mito. Tiene que ver evidentemente con la presión ocular, la presión en el ojo. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo que están alrededor de esta enfermedad? ¿A qué especialista debemos acudir? ¿Cuál es el tratamiento? De esto y más hablaremos el próximo lunes aquí en Diálogos en Confianza. Y para apartar desde este momento su lugar, pueden comunicarse ahora mismo al 53 41 44 35 y aquí nos vemos el lunes de la siguiente semana. Vamos a ver a continuación el resumen de la segunda parte.
en el contexto de la hipertensión pulmonar y que después de tener la historia clínica, la radiografía y el electro, que eso es lo básico. Antes de considerar un tratamiento invasivo, agresivo, que necesita hospitalizarse, pues el eco transesofágico es una herramienta bastante útil. Es un eco que se mete por la boca, como si fuera una endoscopía. Entonces ahí quitamos la limitación de la parrilla costal, de los músculos o del exceso de grasa. La tromboembolia pulmonar son coágulos que se desprenden habitualmente de las extremidades, de las venas, de las piernas. Cuando estas arterias quedan obstruidas por esos trombos, el ventrículo derecho, que es la parte del corazón donde se encarga de impulsar la sangre para enviarla hacia la circulación pulmonar, le cuesta trabajo. El avance que hemos tenido en esta enfermedad es realmente importante en cuanto a diseño de medicamentos. El ecocardiograma lo que hace es estimar la presión pulmonar. A través de fórmulas matemáticas se necesita un médico especialista en ecocardiografía, además de cardiólogo. Si nosotros creemos, sospechamos que tiene hipertensión pulmonar y el eco me apoya en la sospecha de hipertensión pulmonar, nos vamos al cateterismo. El cateterismo es el único método para medir exactamente la presión pulmonar. Y es meter un catéter, que habitualmente es un catéter de flotación, que tiene un globito en la punta, se puede meter por las venas del cuello, se puede meter por la pierna o, menos frecuente, por venodisección. ¿En niños también se hacen cateterismos? Sí, claro. Como hemos dicho, muchos de los pacientes tienen cardiopatía congénita y el cateterismo nos va a permitir decir si la cirugía es segura o definitivamente este paciente ya no se va a operar y va a entrar ya como un enfermo de hipertensión pulmonar. Doctores, platiquemos un poco sobre el tratamiento. Hemos visto que existen tratamientos quirúrgicos y ya se habló también de tratamientos medicamentosos dependiendo del grupo en donde esté clasificado el paciente. ¿Cuándo tratamiento medicamentoso? ¿Qué hacen el tratamiento medicamentoso? ¿Y cuándo cirugía? Ok. Hablando inicialmente de grupo 1, hipertensión arterial pulmonar, lo que se ha estudiado, lo que se ha encontrado es que en el organismo normalmente tenemos sustancias que cierran las arterias y que abren las arterias. Y esto pasa en todo, esto es lo normal. En la HAP, en hipertensión arterial pulmonar, lo que pasa es que hay un desequilibrio, es decir, aumentan las sustancias que cierran las arterias y disminuyen las sustancias que abren las arterias. Y el tratamiento se basa en tratar de restaurar este equilibrio. Por ejemplo, una de las sustancias que está elevada en la hipertensión arterial pulmonar es la endotelina. Entonces, si la endotelina, que cierra las arterias, está elevada en la hipertensión arterial pulmonar, voy a bloquear a la endotelina. Y tenemos la primera clase de medicamentos, bloqueadores de los receptores de endotelina. Sustancias que se encuentran disminuidas, prostaglandinas, que son unas sustancias que normalmente tenemos en el cuerpo. Entonces, si la prostaglandina está disminuida, o prostaciclina, que es el nombre, voy a tratar de dar medicamentos parecidos a la prostaglandina para abrir las arterias. Y finalmente, la otra vía es la del óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, todos lo tenemos. El óxido nítrico abre las arterias. A nivel de la circulación pulmonar, el óxido nítrico está disminuido. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Dar óxido nítrico, pero es poco práctico. El óxido nítrico es un gas y es muy caro. Entonces, lo que se usa son medicamentos que bloquean una enzima que se llama fosfodiesterasa 5, que lo que hace es aumentar las sustancias que abren las arterias. Entonces, estas serían como que las 3 líneas de medicamento y es en lo que se basa el tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar. Grupo 4, como ya se mencionó, grupo 4 es primero definir si el paciente, tromboembolia crónica, si el paciente es susceptible de cirugía, el paciente se cura, si va a un centro con experiencia y se opera. Y para los pacientes que no se pueden operar, entonces hay medicamentos también que tienen que ver con la vía del óxido nítrico. Y eso es en general el tratamiento específico. Obviamente el tratamiento convencional, oxígeno, si es que el paciente tiene oxigenación baja, más o menos diuréticos, que son medicamentos que hacen ir al baño, a orinar al paciente para que se deshinche, a lo mejor algún medicamento para arritmias que puede también ayudar. Entonces es muy importante. Sí, doctor. Dentro de ese mismo grupo 1, acuérdense que existe el paciente con cardiopatía congénita, o sea, aquel que nació con hoyitos en el corazón. Y si no se detectó en edades pediátricas y no se corrigió en edades pediátricas, nosotros lo llegamos a ver en edades de adultos jóvenes, ¿sí? Y hacemos diagnóstico de hipertensión
arterial pulmonar. Lo cateterizamos y vemos que a pesar de ser adulto, todavía puede ser sometido a tratamiento quirúrgico. Ese sería un grupo más que no corresponde al grupo 4, sino a hoyitos en el corazón, ¿sí?, con los cuales nació, que se puede cerrar a través de una cirugía o a través de nuevos métodos en donde se ponen unas especies de discos, ¿sí?, que se llaman Amplatzer, que obstruyen el hoyito en las aurículas, que se llama CIA, el hoyito en los ventrículos, que se llama CIB, o bien la persistencia del conducto arterioso, que no es precisamente con un Amplatzer, pero también se pueden obstruir, ¿sí?, en forma percutánea, sin necesidad de abrir el tórax. Perfecto. ¿Y en niños algo más? Quiero retomar algo de lo que ya dijo Tomás y que dijo el doctor Cueto, es que yo no puedo dar un tratamiento si no tengo un cateterismo. ¿Por qué? Porque el eco, hay mucha gente y hay muchos médicos, y lo quiero remarcar ahorita, que con el eco pueden iniciar tratamientos o inician tratamientos de una forma inapropiada. ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene hipertensión arterial pulmonar idiopática y que no se le hizo el cateterismo, y si este paciente es de los vasorrespondedores, su tratamiento va a ser hacia un fármaco que se llama calcioantagonistas. Y un fármaco con calcioantagonistas hay en todas las instituciones. Ese amlodipino, nifedipino, existe en todas las instituciones y es un paciente que se va a beneficiar con un tratamiento mucho menos sofisticado, mucho menos caro y que no lo voy a poder yo iniciar si no tengo un cateterismo. Por eso es el error de iniciar tratamientos solo con ecocardiograma. Entonces es importantísimo definir en qué clasificación está cada paciente para dar un tratamiento específico. Ya nos hablaron de los diferentes tipos de tratamientos e inclusive si existe posibilidad de un tratamiento quirúrgico, como en el caso de los trombos. Ya tuvimos un programa de trombosis hace unas semanas que les recomendamos que vean, porque la trombosis es mucho más frecuente de lo que pensamos a diferentes niveles de nuestro organismo y la tromboembolia pulmonar es una de las causas que lleva a esta enfermedad. Les voy a empezar a preguntar algunas, que si podemos contestarle a la gente que nos ha dado algunas de sus dudas. ¿El trasplante pulmonar es tratamiento para esto y si se hace o no en este país y por qué es tan complicado? No, bueno, en nuestro país no hay, que yo sepa, una sede. Si acaso hace varios años el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias realizó o tuvo un programa de trasplante de pulmón en el contexto de enfermedades pulmonares intersticiales. Que es otro tema, es otro problema, no en el contexto de hipertensión pulmonar. El Grupo de Monterrey también tiene un programa de trasplante pulmonar, pero en otro tipo de enfermedades, no en el contexto de hipertensión pulmonar. Perfecto, entonces el trasplante no es una opción de tratamiento. No se está haciendo. En México, porque en otros lados sí es, incluso para hipertensión pulmonar. Yo solo quiero hacer un comentario de una anécdota. Yo estuve como médico visitante en España, en Barcelona, en el Vall d'Hebron, y a mí me sorprendió. Yo rechazaba mucho el trasplante porque sabíamos que la mitad se muere a los 5 años. Pero ahí me cambió la perspectiva porque hay pacientes que tienen 10 años, 15 años con su trasplante pulmonar y están perfectamente bien. Entonces, creo que sí es una opción que nosotros como médicos tenemos que pelear para tratar de establecer y que en algún momento también a los pacientes se los podamos ofrecer. Perfecto. Nos habló una mamá con su hijo de 10 años que nos comentó del problema de medicamentos que ya tocamos ampliamente. Alguien preguntó si roncar es síntoma, que si se debe de preocupar. Sí, el roncar, aunque es muy frecuente, es un problema que habla de que se obstruye la vía aérea. Cuando nos dormimos, normalmente los músculos, todo se vuelve flácido y obstruye la vía aérea. Al obstruir la vía aérea, hay periodos donde la persona tiene oxigenación baja. Y si eso es frecuente y a lo largo del tiempo va generando también un problema de obstrucción a nivel de las arterias pulmonares. Y esa es una causa del grupo 3, que hemos mencionado, la hipertensión pulmonar, que puede condicionar hipertensión pulmonar. Pero el tratamiento básicamente es o bajar de peso o usar un dispositivo especial para dormir, oxígeno en algún momento si se requiere, y bueno, el tratamiento con eso es suficiente para controlar la hipertensión pulmonar. Sí, doctor. No es solo el ronquido, es que el ronquido se acompañe con ceses de la respiración. Eso se llama
Apnea del sueño. O sea, apnea, sí. Todos nosotros roncamos, unos más, otros menos. El detalle está que cuando además de roncar se acompañe de episodios de apneas o hipopneas, eso es lo que a la larga puede también desarrollar hipertensión pulmonar. U otros problemas respiratorios que le recomendamos a esta persona que nos escribió hablando del ronquido. Si es una cosa que ha sido crónica y te está preocupando, checarse con un especialista para ver qué es lo que está sucediendo, porque ya, como ya comentaron, puede que no tenga que ver con este problema específico del que estamos hablando hoy, pero sí con una obstrucción de la vía aérea y amerita la mejor tratamiento. Una mujer embarazada le dijeron que ya no hay nada que hacer, que no puede suspender su embarazo y tiene hipertensión pulmonar, que aparte tiene asma. ¿Qué le recomendamos a ella? Bueno, yo creo que aquí lo importante sería definir si es asma o no. El asma se puede presentar también en pacientes o en mujeres embarazadas. El embarazo está contraindicado en pacientes que ya tienen diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. Entonces yo creo que aquí la mejor sugerencia es que vaya con su médico, que definan bien si es asma o es hipertensión pulmonar y probablemente canalizarse también a alguna institución como el Instituto de Perinatología, etc. Perfecto, con una institución para resolver tu problema. A mi papá le dijeron que tenía EPOC y poliglobulia. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya hablamos también, un día tuvimos ya ese programa porque lo pueden revisar en YouTube. Y poliglobulia, se comentó también ese día, es que aumenta el número de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque si no estamos dándole el suficiente oxígeno al resto de nuestro organismo, el organismo trata de compensar creando muchos glóbulos rojos para que carguen más oxígeno. ¿Y cuál es uno de los problemas de la poliglobulia en relación al tema del día de hoy? Hay más predisposición para formar trombos. Entonces, acuérdense que lo hablamos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una de sus causas principales es el tabaquismo. No nos vamos a detener ahorita a hablar de eso porque aquí todo el tiempo les insistimos en contra, ya lo sabe nuestro público. El problema de la carencia de medicamentos, mucha gente habló preguntando sobre esto. ¿La hipertensión arterial pulmonar puede ser causada por fajas? Preguntó alguien. No, la respuesta categórica es no. Perfecto. ¿Me aumentó el tamaño de un testículo? ¿Puede tener alguna relación con esto? Tampoco. No. La recomendación para esta persona que habló con este problema es que vaya con un urólogo para checar por qué aumentó el tamaño del testículo. Existen muchísimas causas, no sabemos cuál es tu edad. Independientemente de la edad que tengas, ve a ver un urólogo. Déjenme decirles que en la remota posibilidad de que pudiera tener alguna asociación, sería que el sujeto tuviese hipertensión pulmonar, tuviera un estado de hipertensión venosa sistémica, y eso sí favorece la formación de hemorroides y probablemente varicocele. Pero solo así estamos hablando de algo... Y abordándolo por el otro lado. Mejor que acuda con su urólogo y cheque qué es lo que está pasando. Mi hijo tiene síndrome de Down, ¿cómo sé si es operable o no? En relación a este comentario, nosotros en pediatría, el decidir cambiar una válvula en un niño es algo muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque las válvulas protésicas no crecen y el niño sí. Entonces estamos condenando a un niño a un recambio valvular de forma recurrente. Entonces, si esta válvula sigue funcional a pesar de la lesión, hay que vigilar. Obviamente, cuando el deterioro es muy, muy marcado y hay un compromiso a nivel del ventrículo izquierdo, porque al parecer fue la mitral, sí hay que operarlos a pesar de esto. Pero yo creo que ahí con su cardiólogo tienen que seguir. Muchos niños tienen prolapso mitral con síndrome de Down y pueden estar bien mucho tiempo. Perfecto. Habló una chica de 29 años que dice que tuvo ansiedad en el pasado y luego tuvo preeclampsia y está totalmente asintomática, que si se tiene que estudiar de algo. Pues está asintomática. Yo creo que sí está asintomática, ¿no? Si tiene la duda, acudir con su médico. Puntos importantes, muchas veces por la falta de aire la disnea se confunde con ansiedad, con crisis convulsivas, con asma incluso. Entonces puede ser hipertensión pulmonar, pero si está asintomática, mejor ir con el médico si es que tiene la duda. Una de las últimas llamadas fue de un paciente que dice que tiene disnea, dificultad para respirar cuando sube escaleras, que se tiene que detener, que si el Seguro Popular lo cubre, dependiendo del problema que tenga, y que es fumador, que ¿qué hace? Bueno, en ese contexto tiene que ir con su neumólogo, que lo revisen, que le hagan una radiografía de tórax, que le hagan un estudio de soplar en el tubo, algo que se llama espirometría, y después de la espirometría un reto broncodilatador, intentando saber si es joven,
la posibilidad de asma y si es un adulto mayor, la posibilidad de POC por el antecedente del tabaco. Pero para eso necesitaría PFRs y radiografía de tórax. O PFR son pruebas de función respiratoria. Entonces, es importante que cheques porque tienes un antecedente que puede condicionar esto. Si vimos los síntomas de esta enfermedad, son síntomas que, si no bien no son vagos, acaparan a muchísimas enfermedades. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tienes alguno de estos síntomas de los que hemos hablado el día de hoy o un soplo en niños? Se tienen que acercar con el especialista a orientarlos. Acabamos de ver a lo largo del programa que hay un caminito diagnóstico, pero tiene que tener las riendas un especialista, no puede ser cualquier médico. Por ejemplo, yo soy médico, pero no tengo nada que ver con el tórax más que el esófago. Entonces, es otra ventanilla. Hay que ir siendo guiados por un médico que lleve las riendas de la enfermedad y saber qué es lo que está sucediendo. Se nos acaba el tiempo, ha sido un programa muy interesante. Les quiero dar las gracias a nuestros panelistas de que nos acompañaron el día de hoy. Una vez más, los que ya han venido anteriormente. Le quiero agradecer al público sus comentarios. Gracias por acompañarnos aquí, estando aquí en vivo. A todos los que nos están viendo en su casa. Y pues dijimos, hay que crear conciencia. Gracias. Oscar, ha sido un placer estar aquí. Muchas gracias igualmente y que pasen muy buen día. Si te vuelve a dar tos. Sí, claro. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.